cadenas de valor y sostenibilidad, geopolítica, producción y sistemas socioecológicos. Para este panel damos la bienvenida a la doctora Paola Vera, al doctor César Duarte, al doctor Roberto Soto y al doctor Daniel Mirón. Me permitiré leer una breve semblanza de cada uno de ellos. La doctora Paola Vera es profesora titular de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son Administración, Sustentabilidad y Complejidad y Sistemas Socioecológicos, Finanzas y Límites Planetarios, en las que se incluye la perspectiva de género. Ha dirigido diversos proyectos de investigación. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones como autora y coautora, en capítulos, artículos y ponencias. Destaca la coordinación de los libros Partes Interesadas y Promoción del Desarrollo Sostenible en las Cadenas de Valor en Latinoamérica y Cadenas de Valor y Sostenibilidad en Latinoamérica. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Colegiada de la Federación Mexicana de Universitarias, de la International Association for Feminist Economics, de la Association for Evolutionary Economics y de la International Society for Ecological Economics y de la Latin American Studies Association. Muchas gracias, doctora, bienvenida. César Duarte es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesor en la Facultad de Economía, en los programas de especialización en Historia del Pensamiento Económico y Maestría en Economía. Ha participado como ponente y coordinador en distintos coloquios y congresos especializados, además de contar con diversas publicaciones en revistas especializadas. Sus investigaciones se han centrado en torno a discusiones de teoría monetaria y economía financiera y monetaria, específicamente sobre el funcionamiento de los sistemas monetarios, tanto de una perspectiva histórica como contemporánea. Doctor, bienvenido. Roberto Soto es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Miembro de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y de la Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, así como del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación general es la economía financiera y las particulares son microfinanzas y análisis del sector financiero internacional. Doctor Soto, bienvenido. Y Daniel Mirón es recién doctorado por el programa de posgrado en Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es especialista en Historia del Pensamiento Económico y cuenta con estudios de maestría en estudios latinoamericanos. Desde 2017 ha impartido clases en diversos cursos de licenciatura, entre los que se incluyen Historia del Pensamiento Económico, Historia Económica de México, Estructura Económica Internacional y Desarrollo Económico, entre otros. Sus intereses de investigación incluyen la historia económica, la teoría y la política monetaria desde una perspectiva heterodoxa del pensamiento económico, el sistema bancario y el financiamiento de desarrollo en América Latina. Doctor, bienvenido. Y bueno, sin más preámbulo, daremos inicio a este panel con la primera pregunta que tenemos para nuestros invitados. A la luz de la reestructuración pospandemia y las tensiones geopolíticas, ¿cómo puede la ANSEA posicionarse como un centro resiliente y sostenible dentro de las cadenas globales de valor? Doctor César, tiene usted la palabra. Gracias, Alma. Primero agradecer al PUEAO por la invitación al evento.
digamos, la pregunta es bastante compleja de responder, ¿no? Porque tenemos que considerar el contexto geopolítico para tratar de encontrar una respuesta a ello, ¿no? Y como saben, hablar del contexto geopolítico en los últimos meses es cada vez más complejo porque es cambiante y la incertidumbre que caracteriza este tipo de cuestiones, pues se ha potencializado, ¿no? Creo que en general podemos partir de que la pandemia marca un punto de quiebre, ¿no? En la posibilidad de construir este hub resiliente y sostenible en las cadenas globales de valor, ¿no? La pandemia mostró los límites que tenía el proceso de construcción de las cadenas globales de valor como los habíamos hecho hasta ese momento, ¿no? Con las restricciones sanitarias, ¿no? Los problemas para el abastecimiento de ciertos recursos y digamos esto que en México hemos estado escuchando mucho del nearshoring, no es algo exclusivo de México, ¿no? Sino que es algo que se ha venido discutiendo a nivel global. La región de ASEAN tiene bastantes potencialidades para convertirse, eh, digamos, en un centro neurálgico de las cadenas globales de valor, dada su heterogeneidad, ¿no? Como ya se mencionó en la mesa anterior, tenemos, digamos, países que conforman la región con características complementarias, ¿no? Algunos con altos desarrollos tecnológicos, ¿no? E incluso servicios financieros muy desarrollados, como en Singapur, ¿no? También tenemos países con una estructura manufacturera muy fuerte, ¿no? Como puede ser lo de Tailandia, Vietnam, que está creciendo de manera considerable y también consolidándose como una posible potencia manufacturera, ¿no? Con Indonesia tienes un mercado interno, digamos, bastante sólido, ¿no? Que además, si a eso le sumas la población del resto de la región, ¿no? Y las perspectivas de crecimiento que se tienen en el resto de la región, pues tienes en realidad un mercado interno que puede llegar a ser autosuficiente en términos muy generales, ¿no? Entonces, digamos que tiene esa diversidad productiva intrarregional que puede permitir consolidar a la región como como un hub resiliente ante justo este tipo de incertidumbre geopolítica, ¿no? O sea, un hub que se puede construir viendo hacia afuera, ¿no? Generando productos para la exportación a los mercados internacionales, ¿no? Y ahí se vuelve estratégico la posición geográfica también, ¿no? El hecho de estar ubicados por un lado del Océano Índico, por otro lado del Océano Pacífico, ¿no? Y también el equilibrio geopolítico, ¿no? Algo que caracteriza esta región es que, digamos, de alguna manera logra estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, no mantiene relaciones con Estados Unidos, ¿no? Mantiene relaciones con China, mantiene relaciones con Rusia, con el Oriente Medio, ¿no? Entonces, ahí parece más bien que una debilidad estructural que se ha manifestado en las semanas recientes es justamente la dependencia que se tiene del petróleo en Oriente Medio, ¿no? Y ahí Malasia, se mencionaba en la sesión anterior, ¿no? O sea, Malasia tiene capacidades petroleras importantes, ¿no? Brunei, aunque es más pequeño, tiene capacidades petroleras importantes, pero ahí se vuelve fundamental entonces justamente para romper con eso que puede generar una mayor inestabilidad ante la geopolítica, eh, consolidar lo que se mencionaba en la mesa anterior, ¿no? La transición energética. ¿Sí? Eso puede permitir incluso solidificar a la región como una región autosuficiente, ¿no? Que puede ser un hub regional e internacional muy importante dentro de las cadenas globales de valor. Gracias, doctor Ugarte. Doctora Paula Vera, tiene usted la palabra. Gracias. Pues de igual modo agradezco la invitación. Es para mí un gran gusto poder compartir la mesa y estar en esta sede y con ustedes como anfitriones. Muchísimas gracias. Bien, yo voy a retomar desde los antecedentes de los modelos de crecimiento en la región en Asia, en la que, como se ha señalado por Sagua, por ejemplo, tienen el modelo del ganso volador, un país líder que ha ido
ubicando, trasladando las actividades de menor valor agregado, la que no les interesaba dentro de su economía, a sus países vecinos que estaban en una situación todavía de desventaja, y eso en esos otros países promovió un cierto grado de industrialización o se fue dando esa integración, ¿no? Si bien el contexto es más amplio de un cierre de fronteras fuera de Asia y esa necesidad entonces de ver hacia la región para poder sostener el crecimiento que estaban llevando a cabo, lo que vemos es cómo sigue permeando como un efecto cascada que llega ahora a través del ANSEA. Estamos viendo, y lo han señalado, como con Laos, Camboya, que están dentro de este grupo de países de menor, con mayor rezago en un momento dado, cómo se van incorporando, pero todavía podríamos ver esa vigencia de esa explicación de los modelos de crecimiento asiático a través de la cuestión del ganso volador, el cual ha también tenido diferentes momentos relacionados con las manufacturas o sobre qué va el crecimiento, y la última etapa es precisamente la cuestión de los vehículos eléctricos y de todo lo que se está hablando ahorita de transición. Bien, en cuanto a la pospandemia y las tensiones geopolíticas que están presentes, lo que estamos observando son estas disrupciones de las cadenas globales de valor precisamente, y de esa necesidad en un momento dado de tener un proveedor cercano para reemplazar lo que no se está pudiendo satisfacer por estas rupturas. Y esto ya va a esa reflexión de reforzar, para el caso de ANSEA, esa integración regional. Sin embargo, la cuestión de resiliente y sostenible, que podría ser para algunos redundante, ¿cómo observarlo? Si bien resiliente podría ser tener proveedor cercano para reemplazar al que no me puede surtir, que en un momento dado podría llevar mayores costos por la parte de administrar precisamente las cadenas de suministro. En el sentido de sostenibilidad, esta resiliencia va trasciende la cadena de valor, y estamos viendo la parte socioecológica, como también llama la reflexión de este panel. Verlo más allá de una cadena de valor que es fragmentada, que sigue intereses nacionales en un momento dado de mercado, a una unidad que no se puede dividir de la sociedad con todos sus sistemas ecológicos, y en ese sentido cobra más relevancia todavía la cuestión de cómo gestionar tanto el sistema alimentario que mencionaba la doctora Ivanova y esta cuestión del sistema energético con el eje de la transición justa en todos esos aspectos. Entonces, estamos hablando, me pareció muy acertado que eligieran como una unidad de análisis de los sistemas socioecológicos, porque permite ver entonces cómo todas esas políticas que observamos desde el panel de la mañana, que se están llevando a cabo para este conjunto de países, van dando luz de esa posibilidad, no solo en el concepto que en un momento dado se pueda tener a nivel teórico de la evidencia de esas relaciones ecológicas, sino de esa posibilidad que es complicado por la cuestión de la gobernanza, de una gobernanza que no es lineal, sino una gobernanza que requiere ser policéntrica, como se estuvo viendo en el primer panel. Si bien cada país tiene su propia autonomía, y en el segundo panel dieron ejemplos de esas políticas a nivel de país, sin embargo, ¿cómo se va logrando esa coordinación de la región para tener una visión conjunta? Entonces, por eso les decía yo, resiliente está dentro de lo sostenible, forman parte, pero ya de forma integral, no vista solamente como una economía verde o la transición, sino una recuperación de esos entornos ecológicos como la base del crecimiento presente y futuro de la región. Ahora escucharemos al doctor Roberto Soto. Adelante. Primero, muchas gracias por la invitación a todos los miembros del PUEAO, doctora Girón, y por supuesto a Alma por sus atenciones, y a Pablo por sus atenciones a este evento. Respondiendo, no es que sea repetitivo, pero más o menos es algo a lo que mis compañeros y compañeras hablaron. Respondiendo a la pregunta, todo depende, porque la respuesta no puede ser tan tajante. Todo va a depender de la fase de desarrollo en la que se sitúe cada miembro de esa región, porque estamos hablando de países distintos, con gobiernos políticos
distintos, con economías distintas, con un desarrollo económico y social distinto. Si bien es la región que más crece, es lo interesante, desde hace años, décadas, en el Instituto de Investigaciones Económicas, en los proyectos de investigación en los que hemos participado, ya habíamos empezado a estudiar el sudeste de Asia. Entonces ya veíamos que traía esa dinámica de crecimiento económico, y sin tomar en cuenta China, pues es una de las regiones más dinámicas del mundo. Pero se tiene cierta disparidad, existe disparidad entre ellos en cuanto al crecimiento y la desigualdad. Y esto último no hay que olvidarlo. Si bien crecen de crecimiento económico medido de manera convencional a través del Producto Interno Bruto, también tienen cierta disparidad en la desigualdad. Hay mucha desigualdad también en esas economías. Por ejemplo, Vietnam es la que más crece a un ritmo aceleradísimo, al igual que Singapur, pero este último, por ejemplo, Singapur crece más bien por su sector terciario, en particular por la parte financiera. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y ojo, el régimen político, que eso es muy importante. Por ejemplo, Vietnam se rige mediante un partido único, Partido Comunista. Y tal vez sea una cuestión que se debe tomar en cuenta cuando uno hace ese tipo de análisis, para cuando uno quiere hacer, a veces muy forzadamente, ciertas comparaciones con América Latina. Vietnam es totalmente distinto a la región. Entonces, tomando en cuenta eso, pues primero hay que ver que esta región sea lo más homogénea posible, y si lo comparamos con otras regiones también, pasar de modelos de desindustrialización como las que estamos viviendo en regiones como en América Latina, a modelos como ellos de industrialización, pero mediante emisiones contaminantes. Ellos contaminan, cada vez menos, pero contaminan. Y están pasando a modelos de industrialización y desarrollo, pero sustentable. Entonces, ellos están transitando a esa etapa. Hay regiones como en América Latina que nos estamos atrasando. Si bien se está transitando a escenarios con generación de energía de combustibles fósiles a otro escenario menos contaminantes, porque contaminantes siempre, pero menos contaminantes, cuando hay momentos de inestabilidad como es esta guerra Israel, Estados Unidos contra el mundo, deben transitar de manera más rápida para no depender de otros actores secundarios. Entonces, yo creo que esa es una de las limitantes que tiene esta región. Por ejemplo, Vietnam está incrementando el uso de combustible, de generación de energía mediante las hidroeléctricas, aunque también continúan con el manejo de combustibles fósiles, ojo, y la región también, eso no hay que dejarlo de lado. Al menos al día de hoy esto también es muy importante, cuentan con importantes reservas de tierras raras, que eso a lo mejor los va a hacer encaminarse a otro escenario que no tienen ciertas regiones. África es otra, se sitúa en este escenario, tiene tierras raras. Entonces hay países que se quieren independizar del llamado norte global en ese sentido. Entonces, esto es muy importante para llevar a cabo su desarrollo y crecimiento, pero de manera, esa palabra no la han dicho a lo largo de este simposio, de manera soberana. Y es lo que creo yo que están pretendiendo estas economías, y diría el doctor César, son amigos de todos, ¿no? Vietnam tiene relaciones con Estados Unidos, con China, con todos esos países, no se pelean. Eso es lo que hace diferente esa región, por ejemplo, la región de América Latina, donde el comercio no es tan diversificado como el comercio que tienen ellos. Está diversificado no solo intrarregional, sino que también piensan en otras regiones, Europa y Norteamérica, en particular los Estados Unidos. Gracias. Y a continuación escucharemos la respuesta del doctor Daniel Mirón. Sí. Doctor, adelante. Hola. Sí, gracias. Gracias, Alma, y pues igual sumarme a agradecimiento a la doctora Girón, a todo el equipo del PUEAO por la invitación y pues por todas las gestiones, ¿no? Por todo el evento que ha sido el día de hoy. Y pues, no sé, a mí lo que voy a tratar de hacer es un poco centrarme en las respuestas, particularmente en uno de los países que originalmente son parte del ASEAN 5, que es el caso de Filipinas,
Y bueno, esta pregunta de la geopolítica, que también creo que quedó un poco suelta con las preguntas de de un compañero en la sesión anterior, pues me parece de vital importancia, ¿no? Creo que no ha sido más evidente que nunca durante los últimos años, durante el último año particularmente, el 2025, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues que la política y la economía no pueden estar desvinculadas, ¿no? En este caso, en una economía como lo es Filipinas, ha sido fundamental. Decía yo, de estos 5 países originales del ASEAN, que es Filipinas, Indonesia, Tailandia, Singapur y Malasia, en realidad es Filipinas la que va a la vanguardia con las mayores tasas de crecimiento del PIB. Estamos hablando de aproximadamente una tasa de crecimiento anual durante los últimos años del 6%, y lo que vemos es que a partir de toda esta disrupción geopolítica que ha sucedido en los últimos meses, a partir del inicios del 2025, pues en realidad todas las economías van hacia la baja, ¿no? Las perspectivas que se tenían de crecimiento en general en la región y particularmente en Filipinas van hacia la baja. Sin embargo, el FMI es optimista respecto a Filipinas y plantea que si bien se estaba creciendo una tasa aproximada en el 2024 del 5.7%, se esperaría que, bueno, en el 2025 cayó a 5.4, pero se espera que en este 2026 igual vuelva a subir al 5.5, 5.6, 5.7%, ¿no? Esto lo planteo porque al final de cuentas, bueno, son proyecciones, las cosas pueden cambiar, pero algo que ya se ha mencionado igual en otros momentos durante el día es la dependencia particular que tiene Filipinas sobre las importaciones de crudo. De estos 5 países, otra vez, los 5 países principales de ASEAN, Filipinas importa el 90% del crudo que necesita para que su economía funcione. Es decir, este 5.7% de crecimiento anual está sostenido en un 90% de importaciones de crudo. Y es interesante que ese 90% de importaciones, que son aproximadamente 3.8 mil millones de dólares para el año 2025, que es el año pasado, los principales socios, es decir, quien envió todo este 90% del crudo que se necesita, fue Arabia Saudita, en primer lugar, con 1.6 mil millones de dólares. En segundo lugar, los Emiratos Árabes Unidos. Y en tercer lugar, Irak, ¿no? Entonces, son estos 3 países los que en el actual contexto geopolítico pues están viendo bastante afectados, ¿no? Por, digamos, todo el estrecho del cierre de Hormuz, ¿no? Y lo que podría dificultar. Y si lo vinculamos justo con lo que ha sucedido desde la pandemia, lo que vemos es que si bien Filipinas ha sido de una cierta forma resiliente tanto durante la pandemia como en los años recientes, toda esta inhabilidad de políticas monetarias, digamos, de restablecimiento, primero bajas tasas de interés y luego que se van hacia arriba, lo que hemos podido observar es que eso ha afectado gravemente las finanzas públicas de las Filipinas, ¿no? Estamos hablando de que Filipinas, en un primer momento, en el 2019, si tomamos un año antes de la pandemia, tenía una deuda que representaba el 37% de su Producto Interno Bruto. En la actualidad, la deuda de Filipinas está en el 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, la geopolítica no es cosa menor. Hemos visto pasar prácticamente en 30 puntos porcentuales el endeudamiento de Filipinas durante los últimos años, y tener ahora justo estas controversias en el estrecho de Hormuz, pues parece que pintan similar, ¿no? Eh, Otra cosa también importante es la balanza de pagos. La balanza de pagos de Filipinas, si bien tenía un déficit que rondaba previo a la pandemia como en el 1.9%, en la actualidad lo que tenemos es prácticamente un déficit externo que está en el 22%, ¿no? Entonces, digamos, todas estas características de la economía en general, lo que nos anuncian es que si bien la economía ha sido resiliente, pues en realidad es endeble, ¿no? La línea en la que se sostiene, el hilo del que pende, es muy, digamos, difícil, ¿no? De sostener. Y sobre todo pensando que a partir decíamos, la llegada de Donald Trump y esto, prácticamente todos los países de la ASEAN han sido tasados con tarifas del 19% para todos los productos que son importados en los Estados Unidos de la región de la ASEAN. Por ahí resalta Singapur, porque Singapur tuvo una
un arancel menor del 10%, pero digamos, en general, todos, bueno, de los principales anuncios de que iban a ser tarifas del 35%, del 30%, bueno, terminaron prácticamente los otros 4 países, sin contar a Singapur, en 19%, ¿no? Y eso afecta porque justo el principal socio comercial de Filipinas son los Estados Unidos. Entonces, en esta lucha geopolítica donde Estados Unidos está tratando de disminuir la influencia que tiene China, bueno, en realidad, para el caso de la economía filipina, es que el principal país a donde van las exportaciones es los Estados Unidos. Le está exportando aproximadamente el 28%, que son unos 40,000 millones de dólares, y es interesante porque, digamos, en estas cadenas globales de valor, se demuestra que con los 10 principales productos que exporta Filipinas hacia los Estados Unidos son prácticamente componentes eléctricos. Es decir, se han integrado a la cadena de valor, pero se han integrado de forma subordinada a través, como una historia que ya conocemos en este país, la maquila, pero en este caso maquila de componentes eléctricos para procesos industriales mucho mayores que se dan, ¿no? Entonces pareciera ser contradictorio, ¿no? Que por un lado por un lado, los Estados Unidos tratan como de disminuir su déficit, pero al mismo tiempo atacan a uno de sus principales socios, ¿no? Sí. Con la segunda pregunta de este panel, ¿existe espacio para una política industrial coordinada a nivel de la ANSEA que alinee la innovación digital con el desarrollo bajo en carbono? Doctor César, fuerte, adelante, por favor. La idea de una política industrial coordinada es algo, creo, bastante interesante, ¿no? De discutir, en primer lugar. Por ejemplo, lo que, pensando en antecedentes, ¿no? Y digamos, el paradigma de procesos de integración ha sido Europa, ¿no? Y justo Europa lo que ha mostrado son algunas cosas que se deben hacer y muchas cosas que no se deben hacer, ¿no? Como se ha manifestado precisamente en la parte del desarrollo industrial. Vemos que Europa, el proyecto europeo realmente no ha logrado uno de lo que se prometía, una de sus principales promesas, que era la integración en términos de industria y la integración en términos económicos, ¿no? Y sobre todo la sinergia hacia estándares de niveles de vida, digamos, más homogéneos, ¿no? Se mantiene esa heterogeneidad estructural en Europa, ¿no? Y digamos, partiendo de esa idea, la posibilidad de construir una política industrial regional, creo que digamos, es bastante problemática, pero también considerando la experiencia que ha tenido ASEAN en la construcción de distintos acuerdos, creo que también podría convertirse en, no sé, no estoy seguro de que lo sea así, pero tal vez en el primer caso de la construcción de una política industrial regional, pero que además mantenga lo que establecía el doctor Soto, ¿no? La soberanía de cada uno de esos países, ¿no? O sea, es decir, una política industrial que sea coordinada, ¿no? Y que no sea impuesta a partir de alguna entidad supranacional, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente algo que tienen claro los miembros de ASEAN es que no están dispuestos a sacrificar esa soberanía, ¿no? Como efectivamente pasó con Europa, ¿no? Y con el ejemplo claro del Banco Central Europeo, ¿no? Donde, digamos, eso limita mucho la capacidad de acción que tiene cada uno de los estados individualmente. Y de hecho, digamos que ya hay algunos elementos que nos hacen pensar de que puede llegar a ser posible la construcción de esa política industrial, ¿no? Donde se están considerando esto que platicábamos, ¿no? De la heterogeneidad industrial que tiene cada uno de esos países y buscar cómo aprovechar esas capacidades, ¿no? Pero por otro lado tenemos ahora el acuerdo marco de economía digital, ¿no? Que nos da algunos indicios respecto a cómo se puede llegar a construir una política industrial que sería algo mucho más ambicioso que el Acuerdo Marco de Economía Digital, pero que está íntimamente relacionado con ello, una política industrial regional coordinada, ¿no? Manteniendo esa soberanía, ¿no? Y el Acuerdo Marco de Economía Digital justamente se ha venido construyendo partiendo de algunas fortalezas que ya tiene la región, ¿no? Como el hecho de ser una de las regiones más más avanzadas en términos de uso de dispositivos móviles, ¿no? Y también una transición que ha sido bastante rápida, sobre todo después de la pandemia,
hacia pagos digitales, por ejemplo, ¿no? Aunque otra vez con diferencias entre cada uno de los casos, ¿no? Pero justo el acuerdo marco considera esas diferencias, ¿no? Y ha tratado y está buscando establecer reglas regionales, ¿no? Para el comercio electrónico, ¿no? Para la privacidad de datos, para la construcción del sistema de pagos, ¿no? Y en otro sentido también eso necesariamente tendría que venir acompañado de una profundización de la integración comercial que ya se tiene, ¿no? Porque aunque la región tiene, digamos, una integración comercial importante, sigue habiendo ciertas restricciones no aduaneras al comercio interregional, ¿no? Y además hay restricciones al movimiento de capitales y al movimiento sobre todo de personas, ¿no? Que digamos, regresando a la idea de Europa, que tal vez es una de las cosas que Europa, al menos al interior de Europa, hizo bien, ¿no? El quitar esas restricciones al movimiento de la mano de obra, al movimiento de las personas, ¿no? Y entonces eso es una de las cuentas pendientes que tiene ASEAN y que si realmente se quiere alcanzar esa política industrial regional, tendría que partirse también de esa integración de los mercados de trabajo y de los mercados de capitales también, ¿no? Doctora Paola Vera, tiene usted la palabra. Sí, gracias. Bien, yo cuando vi la pregunta de ¿existe espacio? Creo que lo hemos visto desde la primera mesa que el espacio está. Sí, el espacio está. La cuestión sería, ¿cuál es la amplitud de este espacio para esta construcción de la política industrial coordinada? Yo partiría también de lo que dijo el embajador de Filipinas, ¿no? En un momento dado están en una situación de crisis energética por toda esta cuestión geopolítica. Y cobra de vuelta mayor sentido la cuestión de diversificar la matriz energética y apostar por la transición ya hacia las energías sostenibles, renovables, en un momento dado por las restricciones que puedan haber en un futuro mediano hacia las exportaciones, todavía con componentes, con una base fósil del sistema, ¿no? Entonces, pensando hacia un mediano y largo plazo, es esta necesidad de una transición entonces energética hacia este tipo de energía. Entonces, alineado con la innovación digital, si bien puede estar el acuerdo, la cuestión en sí de lo digital también conlleva una parte de contaminantes de los procesos. Toda la IA, pues sabemos que los centros de datos son grandes consumidores de agua y provocan problemas en las comunidades en las que se van localizando este tipo de centros. Entonces, esa es lo que yo veo como, si bien la parte de hacer la transición, primero diversificar sus matrices y transitar hacia energías renovables, va a dar la base para que esta industria digital ya tenga un menor peso hacia la cuestión de bajo de carbono. Hay que trabajar también lo que señalaba la doctora Ivanova, en el sentido de la intensidad de la energía también, para que realmente se pueda alinear y llevarlo de forma sostenible en ese campo. Me llama más la cuestión, si todos son retos, la cuestión de que ANSEA siga madurando y siga fortaleciéndose, porque ya se vio que son heterogéneos, pero aún así, para mí es todavía mucho más llamativo lo que van logrando a pesar de esa heterogeneidad en los países, tanto política, en general socioeconómica y la parte de sus historias, ¿no? Entonces, yo lo veo como una cuestión de que la que podemos seguir derivando aprendizajes tanto para la cuestión interna de México como nuestras relaciones con los países que se podrían ser más similares o que nos podríamos complementar, ya regresando al concepto de cadena de valor, cadena global, una cadena regional latinoamericana, pero de vuelta a la cuestión de la amplitud en un momento dado para esta construcción de esfuerzos. Si bien se podría pensar que tienen a China y se ha destacado la presencia de Estados Unidos, es que Estados Unidos ha estado ahí precisamente para proteger sus intereses, para contener en un momento dado la influencia que China podría tener en la región, y eso es desde hace décadas, ¿no? Entonces, me pareció una pregunta muy interesante que para mí no es como una sola respuesta, sino va dejando líneas para seguir profundizando en un largo rato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
Doctor Roberto Soto, adelante, por Sí, favor. gracias. Dani, hablabas de el ejemplo que puso. Bueno, yo le quiero hablar de Vietnam. Vietnam tiene crecimiento de 6.37% promedio anual en los últimos 40 años y bajó la pobreza. Crecimiento, pero con menor pobreza y menor desigualdad. Bien, ante para tratar de aportar a la pregunta, quiero decir, ante el escenario de crisis se observaron ciertas vulnerabilidades que Daniel destacó en toda la región, porque no tienen combustibles fósiles, o tienen muy pocos, para continuar su dinamismo. Claro, creo que Rusia entró en parte a compensar lo que no encontraron en el Oriente. La diferencia de regiones como el ASEAN y otras es precisamente que a mí sí esta pregunta me encantó. ¿Por qué? Porque se puede observar las diferencias entre regiones. Y es precisamente lo que ha destacado el profesor Gabriel Palma en muchos de sus trabajos. La diferencia que estas regiones que sí tienen política industrial y sí tienen política comercial. Es decir, en la década de los 50 estas regiones exportaban materias primas. Vietnam, pues, arroz. Y hoy transforman esas materias primas. Esa es la diferencia entre esta región y otras regiones, que estas no se están estancando, o sea, dentro de sus limitaciones y su heterogeneidad no se están estancando, están sobresaliendo con respecto a otras. Entonces, es una de las regiones más dinámicas del mundo. Decían aquí que la quinta, como hablando de región, y es la primera hablando de crecimiento económico. Estas tienen otro dinamismo. Ahora, no solo exportan productos primarios, sino se dedican a transformar, exportan computadoras, productos electrónicos, semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Vietnam pasó de exportar productos de alta tecnología con respecto a sus exportaciones totales en el 2008, exportaba solo el 10%, productos de alta tecnología, pero ahora exporta el 25%. Estamos hablando de 2008 para acá son 18 años. O sea, la región está muy fuerte. Y aquí viene un indicador, eso me permito, lo leo porque no lo domino muy bien. Su índice de complejidad, que es un indicador que la Universidad de Harvard creo, pasó de 0.25 a 0.63. Olvídense el número. ¿Qué significa esto? Es muy importante esto porque refleja el grado de conocimiento y de especialización que está alcanzando ese tipo de economías como Vietnam, de tal forma que ha mostrado incrementos consistentes en el tiempo. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países como Japón, en Japón este indicador se ha estancado. Países como, lo bueno que no vinieron embajadores de ahí, pero por ejemplo en Corea ha descendido. Entonces, mientras unos se estancaron, otros descienden, Vietnam ya no exporta solo arroz. Con todas las limitaciones que tiene la prueba PISA, porque hay estudios que señalan muchas limitaciones, pues ahora, ¿qué países están resaltando en esa prueba PISA? Antes era Noruega y no. Singapur, Malasia y Vietnam. Algo están haciendo bien para estar ahí. No, pero viene lo mejor. No quiero terminar sin decir que el elemento central de todo lo anterior, todo lo que nuestros compañeros y compañeras están diciendo, es el Estado. Sin un Estado fuerte y participativo, no funcionaría. Y segundo, sin un Estado financiador, tampoco va a funcionar esto. Ellos tienen los recursos, tienen una banca central más dinámica, tienen banca de desarrollo. En Japón es lo que sucedió. Japón creció por la banca de desarrollo. Ese tipo de economías crecen por el financiamiento. Entonces, volvemos nuevamente a la historia. Retomar el papel del Estado en la economía, Cari Polanyi, y retomar nuevamente esos libros históricos que nuestros profesores nos han indicado. Retomar el papel del dinero, el papel del financiamiento público. No estamos peleados con el financiamiento privado, pero el público es más barato. Y en sus tiempos. Sí, porque ellos fijan sus propios tiempos. Es interesante. No voy a hacer una transición energética 2030. No, espérame. Tú te industrializaste, utilizaste combustibles fósiles. Espérame. Yo tengo mis propios tiempos. No debemos, y con estas dos líneas termino, no debemos de ajustarnos a las imposiciones o sugerencias, como le quieran llamar,
lo dijo también César, de los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial y todo lo que se parezca, OCDE. O instituciones como BlackRock, Fidelity, The Vanguard, o sea, los fondos de inversión. No nos vamos a ajustar a ellos, ni a los organismos. Tenemos que tener nuestros propios tiempos. Creo yo que es una diferencia que tienen estos países con respecto a otros países. Insisto, las comparaciones hay que tomarlas pinzas porque Vietnam, Singapur y otras regiones, países de esa región, tienen un régimen político totalmente distinto al nuestro. Diría también Gabriel Palma, hace ver a Chile y a Pinochet como un santo comparado con otros gobiernos en esos países. Eso dijo él, no lo dije yo. Pero su crecimiento y desarrollo es totalmente distinto al Chile de hoy. Entonces, yo con eso termino. Estado, financiamiento y soberanía. Muchas gracias, doctor Soto, por su intervención. Bueno, para concluir las respuestas de esta segunda pregunta, le doy la palabra al doctor Daniel Mirón. Adelante. Sí, igual, ¿no? Me sumo a lo que plantea Roberto. Creo que el financiamiento es muy importante. Y justo yo creo que es una de las cosas que resalta cuando se habla de financiamiento en términos de la integración regional, porque leyendo algunos de los reportes que hace el Fondo Monetario y algunos organismos internacionales, se plantea que en realidad son muy pocos países los que están recurriendo a financiamiento verde. En el caso de Filipinas, que es lo que estoy estudiando, ellos participan con apenas el 1% de los bonos de financiamiento verde que se están colocando en los mercados internacionales con miras a generar un desarrollo industrial que sea sostenible, ¿no? Sin embargo, yo creo que algo que habría que criticar allí es justamente si el mercado va a ser una solución para los problemas mismos que ha generado el mercado, ¿no? Entonces, retomo lo que dice Roberto, creo que más bien es por el lado de un proyecto financiero propio y sobre un alivio de la deuda, que ya no me dio tiempo de plantear los datos de la deuda, pero vaya que el costo financiero para estos países, igual que para los nuestros, son una carga muy importante en sus propios presupuestos públicos que limitan su capacidad industrial, ¿no? Una situación bastante similar con la que tenemos en América Latina. Y regresando a esto de la pregunta respecto a la integración industrial, definitivamente creo que sí, vaya que es posible porque lo han estado haciendo los países de ASEAN. Sin embargo, nuevamente la matriz energética sigue siendo uno de los grandes obstáculos. El embajador de Filipinas planteaba en el primer panel este proyecto que se tiene sobre el Power Grid Plan, que se espera que para el 2045 se esté integrando una red eléctrica entre todos los países, los 11 países de la región ANSEA, ¿no? Sin embargo, esa red eléctrica, si bien se está planteando que para ese año sean aproximadamente 17 gigawatts lo que se esté generando, ¿no? Lo cual supera los 5.5 gigawatts, perdón, que utiliza Filipinas para poder trabajar, además de ser un proceso a largo plazo, digamos, si tomamos en cuenta a toda la región, sigue estando por debajo de los requerimientos de toda la región, ¿no? Entonces, sigue siendo eso. Si se piensa en una integración industrial, habría que pensar, como planteaba la doctora Ivanova, justamente en digamos, en una ampliación de las capacidades energéticas de los propios países, que hoy en día sigue minada, ¿no? Que es un problema. Y particularmente en Filipinas, si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los principales productos que Filipinas exporta, decía yo, es un reto, si bien Vietnam ha logrado grandes avances en términos de poner mucho más que maquila y manufactura, sino también agregan valor a partir de altas tecnologías. En el caso de Filipinas es diferente. En los 10 principales productos que exporta Filipinas, el níquel, los plátanos, el aceite de coco, el aceite de palma, siguen siendo parte de los principales productos de exportación. Y allí es donde creo que en el caso particular de Filipinas todavía habría que, digamos, ampliar esa producción hacia la industrial, ¿no? Y algo interesante es que si bien en los principales países importadores de Filipinas, es decir, aquellos que mandan productos a Filipinas para que Filipinas los transforme, sí que están los miembros de la ASEAN, por ejemplo, tengo aquí en los principales países, a Malasia, Singapur, a Vietnam, a Taiwán, ocupan Tailandia, respectivamente los lugares 6, 7, 8, 9 y 10 como los principales, digamos, los lugares de donde importa Filipinas. Lo que es cierto también es que del otro lado, es decir, a donde Filipinas manda sus productos terminados, no figura la región.
Es decir, en los 10 principales países que están recibiendo las exportaciones, que son aproximadamente unos 60,000 millones de dólares, es Estados Unidos, Hong Kong, Japón, China, Holanda, Alemania, etcétera. Es decir, para contestar y con esto termino, sí que la integración industrial tiene que ser una prioridad, pero no solamente hacia atrás en las cadenas de valor, sino hacia adelante. Y yo creo que eso sería una ventaja en términos del país específico de Filipinas, que podrían llenar ciertas brechas que tienen ahí para poder, digamos, en términos regionales, avanzar y no generar esas desigualdades intrarregionales que lamentablemente siguen estando, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes por tan interesantes intervenciones. Luego, pues solamente también para poner a consideración la perspectiva de crecimiento de México, que bueno, comparada con las que mencionaron, pues es importante, ¿no? Porque si no mal recuerdo es del 1% o menos del 1% la proyección. Punto 8. Y bueno, en este momento abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta a nuestros participantes, adelante. Adelante. Sí, a mí me gustaría un poco si pudieran ampliar el papel de la banca central, porque entiendo que la banca central lleva una política monetaria heterodoxa, ortodoxa. Entonces, si lo pueden ampliar, y cómo juegan, si bien es una banca central heterodoxa, cómo juegan dentro de la disputa entre China y Estados Unidos. O sea, cómo se manejan estos países frente a esta disputa que hay entre estos dos países. Y después de todo, creo que todo lo que el conflicto bélico, pues a quien está, más que afectar a China, creo que quien está afectando precisamente a los socios comerciales de Estados Unidos. Entonces, pues eso es así, muy breve la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Comenzamos. Adelante, por favor. Tomamos estas dos preguntas y comenzamos con la ronda de respuestas. Muy breve para el doctor Roberto Soto, que plantea 2030, es muy pronto para economías de la ASEAN y particularmente para México, que han firmado el Acuerdo de París. Quisiera preguntar su opinión muy personal. ¿Qué año le parecería, por ejemplo, para México correcto para que se lleguen a ese nivel de emisiones que se proponen en las contribuciones determinadas para 2030? Nada más recordando que pues estas firmas son para que se logre todavía revertir y no llegar al 1.52 que se ha planteado ya desde hace décadas. Solamente eso, por favor. Solamente quiero acordar que el Acuerdo de París o la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no impone a ningún país nada. Por eso se llaman compromisos nacionalmente determinados. Además, cada país depende según sus propias capacidades cuándo puede hacer su transición prácticamente o disminución de las emisiones. Los compromisos nacionalmente determinados de México fueron revisados en 2025-2026 para llevarlos al COP30. Y también mencionar que todos los países en vías de desarrollo, sus compromisos nacionalmente determinados están relacionados con apoyo de fondos internacionales, fondos verdes climáticos, mecanismo de transición verde, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me junto con la pregunta del compañero, nomás aclarando estos detalles. Y la otra cosa, como comentario en general, quisiera decir que esto de la dependencia de los combustibles fósiles no es algo, temporal, que depende del conflicto bélico que ahorita lo exacerba, ¿no? Sino los combustibles fósiles, por eso son no renovables, porque son finitos y ya se están acabando. Eso que Canadá, que México ahorita quiere ir al fracking, es precisamente porque se están acabando los yacimientos fácilmente explorables. Y esto hace el petróleo más caro. También hay yacimientos del petróleo en Ártico, donde se pelean los 5 países con entrada al Ártico y nadie deja al otro que explore, pero van a ser mucho más caros de lo que conocemos ahora del petróleo. Entonces, eso es una tendencia
pues a largo plazo y irreversible, que hay que buscar alternativas del petróleo. Gracias. Muchas gracias. Entonces, damos inicio a las respuestas. Doctor Roberto Soto, Paola Vera y el doctor. Sí, adelante. Precisamente una característica de estos países es el papel del soberano. El soberano en cuanto a la emisión de oferta monetaria. La banca central en este tipo de países es muy importante. Tan es así que el financiamiento público es un financiamiento público importante. No en el nivel. Entiendo cuando me dicen no son imposiciones, pero tal parece que me están diciendo el financiamiento tiene que ser en tal nivel con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? No, tiene que ser conforme a nuestras necesidades. Nos desmantelaron durante más de 40 años y quieren que hagamos una transición, ¿no? Tenemos hidroeléctricas, tenemos ríos, a ver, cambiemos turbinas. Nos decía el gobierno, no sé si es cierto, pues es lo que dice el gobierno, que funcionaba una turbina. Tuvimos que comprarlas porque aquí no se producen. Bueno, eso lleva tiempo. Por lo que entendí, llevó tiempo. Ahora están funcionando, creo, de las hidroeléctricas más importantes ya están funcionando. Están en un nivel del 70-75% de su capacidad, pues lleva tiempo. Entonces, entiendo que el que no tiene tiempo es la naturaleza, pero ¿y qué hacemos? Hay muchos trabajos que dicen que esa transición, en cierta medida, tienen que convivir estos combustibles. Lo ideal sería que fuera lo más rápido posible, etcétera, pero pues, tenemos ciertas limitaciones. En estos países tal parece que la banca central tiene mucha importancia porque es una institución muy importante, es fuerte comparado con otras instituciones. Lo decía, no me acuerdo si fue Daniel o César, por ejemplo, el Banco Central Europeo. España depende y estos países dependen de. Vamos a ver qué está haciendo Uruguay. Comentábamos ahorita, ¿qué hizo Uruguay? Que su transición parece ser que fue más rápida. Ellos dicen que están en una segunda generación. Nosotros creo que apenas vamos a la primera. Entonces hay que ver qué es lo que están haciendo ellos. Entiendo que sí no son acuerdos, son compromisos, pero yo creo que debemos porque nuestros países en América Latina tenemos demasiadas necesidades, entonces, de desigualdad, de pobreza. Entonces, en teoría, México sacó de la pobreza apenas a 14 millones. Luego, bueno, los Brasil fue 50, bueno, los chinos 850 millones. Bueno, y tenemos todavía más gente en la pobreza y muchas desigualdades. Acabo de escribir un artículo sobre la desigualdad en el transporte. Y entonces, y eso lo pensé ahorita que venía de Zacatecas para acá. Dije, wow, increíble. Nosotros en Zacatecas no tenemos nada. Los famosos chimecos todavía existen en Zacatecas. Si hablamos de contaminación, vámonos allá. No tenemos agua. Acaba de caer granizo y acabó con las pocos plantíos que había de chile y de ajo. Entonces, tenemos muchos problemas en muchas regiones. Ya no voy al sur, porque nadie piensa precisamente en el centro de nuestro país, que es esta región en el que ahorita estoy labrando. Entonces, por eso pienso que tiene que ser de manera paulatina, con nuestras necesidades, con nuestro propio financiamiento, porque, ojo, el problema del endeudamiento, yo sé que hay otros estudios, pero ojo, porque quien está prestando para el cambio climático son estos organismos, BlackRock, y nos van a comer con la deuda. Eso sí, yo creo que una de las siguientes crisis, de las muchas que va a haber, es precisamente el endeudamiento provocado por la transición energética. Estoy casi seguro porque la estadística sí lo está demostrando. Entonces, creo que estos países del ASEAN, dada la característica que tienen en su sistema financiero, va a ser un poco distinto a lo que vamos a tener nosotros por la falta de financiamiento. Yo retomaría la cuestión de esa amplitud del espacio y recordaría desde Japón. Es que en Japón tuvieron una política de Estado muy activa, con el financiamiento ordenada en cuanto a los tiempos para ese acompañamiento y fomentar un sector exportador, ¿no? Entonces, yo observo entonces que
con las peculiaridades de cada uno de esos países se va replicando esto. Son modelos comunes en ese sentido en Asia, que acá en América Latina esas experiencias con un éxito sostenido no las hemos observado. Entonces, eso sería por una cuestión. Sobre la cuestión de la transición energética, por eso fue importante el concepto de justicia, que sea una transición justa, precisamente para no caer en estos encadenamientos, ya no cadenas de valor, sino encadenamientos subordinados hacia industrias en países del norte global, ¿no? Sino realmente la transición da oportunidades a pensar otros modelos de cómo proveer esta energía, no solo en la producción, sino también tener granjas de paneles comunitarios. O sea, se abre. El punto es tener esa amplitud de cómo aprovechar este momento para poder fomentar la parte industrial, lo señalaban en la mañana. Dependen de la importación de paneles de China, y si viene de la misma región, pues qué mejor que esto se fabriquen más todavía a nivel regional. Entonces, el punto es que hay resistencias también para esta transición o para ir abriendo la diversificación precisamente por los modelos de negocio, que aunque tengan fecha ya los yacimientos de petróleo, no están dispuestos a acelerar la transición hasta agotar el modelo. O sea, eso es lo que estamos observando. Y ese es parte de la problemática. Ya el punto no es llegar a 1.5, sino no llegar a los 2. O sea, ya lo que se está señalando del granizo, esta atmósfera ya con tanta energía, la atmósfera está caliente y aunque se detenga, ya está allí el dióxido. Entonces, por eso también la importancia del sector alimentario, porque el metano es todavía más, guarda más energía, más tiempo, ¿no? Así es que son temas muy interesantes. Otra vez, muchas gracias por la invitación y da pie para seguir dialogando. Nada más para contestar a la pregunta de la doctora Girón. Bueno, a diferencia de Vietnam, en el caso de Filipinas, la verdad es que la política monetaria es de corte ortodoxo plenamente. A partir del año 2005, Filipinas adoptó el régimen de metas de inflación, como la gran parte de las economías occidentales, y a partir de allí, bueno, el Banco Central tiene un único objetivo, que es ese, y lo que hemos visto, pues, es otra vez cómo los presupuestos públicos se utilizan justamente para, digamos, absorber todas las fluctuaciones de tipo de cambio a través de operaciones de esterilización y demás, ¿no? Por eso que yo planteaba, la deuda en Filipinas pasó de ser el 37% del PIB en el 2019, previo a la pandemia, y en la actualidad está en el 60% del PIB, ¿no? Entonces, lamentablemente, en el caso de Filipinas, es una política ortodoxa. Bueno, pues con esto damos por concluido el panel. Fue muy interesante como ya a grosso modo ver cómo las cadenas globales de valor pues ya no se definen solamente por su eficiencia, ¿no? Sino también por esta resiliencia que tienen y por la diversificación. Y pues a lo largo de estos 3 paneles que tuvimos el día de hoy, pudimos ver que ANSEA no solo se ha adaptado a estos cambios, sino pues que también ha contribuido a darle forma, ¿no? Como a estas dinámicas.